Bueno, buenas tardes. Primero, disculpas a los que ya hace un ratito están esperando para comenzar. En nombre de Editorial Planeta, es un placer presentar un nuevo libro de Ana Ribeiro, editora muy querida por nosotros, editora de la casa y que el año pasado se tomó unas vacaciones en lo que tiene que ver con publicaciones con nosotros. Esta tarde nos reúne aquí Aire Libre y Carne Gorda, una publicación que en el marco del Bicentenario coincide con un plan que tenía Planeta preparado para este año y que de cierta forma lo que queremos hacer es rescatar diversos elementos, símbolos que han existido a lo largo de nuestra historia nacional y que han ido conformando lo que es la nación. En este caso, el personaje de Aparicio, todo lo que hay en torno a él, nos permite decirle a los lectores que Planeta se suma con un nuevo libro a los festejos del Bicentenario y que a lo largo del año van a encontrar una serie de publicaciones que tienen que ver con historia y que tienen que ver con cultura general y que, bueno, el propósito es justamente mostrar lo que ha sido la formación de nuestra nación a lo largo de estos 200 años. Le agradecemos al licenciado Daniel Corvo y al senador Jorge Saravia que nos acompañan hoy y serán quienes nos van a introducir en este libro. Y queremos también leerles un saludo que le llegó a Ana desde Colonia, del exdirector de Cultura, Omar Moreira, quien dice: la imposibilidad de asistir al acto de presentación del libro de la historiadora Ana Ribeiro, de quien me considero deudor en muchos de sus planteos y de su generosidad, le hago llegar los mejores deseos de éxito y reconocimiento a su labor intelectual. Omar Moreira. Bueno, les doy pie entonces a los presentadores y a Ana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Uno cuando está aquí, lo primero que se pregunta es eso, ¿por qué estoy acá? Interrogante que a su vez se completa con otra pregunta tal vez más inexplicable. ¿Por qué acepté estar acá? Pero bueno, como se trata de un libro de historia, un libro sobre historia de Saravia, me respondo, en principio, de puro blanquillo, que soy, y el hecho de que a veces tengo el recreo, me tomo el recreo de hacer algo de historia. Pero digo la verdad que después entró a dudar porque leí el libro y atento a los sucesos también de la hora, digo que la mesa no me va en saga. Y quiero, no se me ponga nerviosa, Ana, en realidad quiero explicarme esto a partir de lo siguiente. Los blancos son una comunidad de sentido, tienen una identidad muy fuerte, tienen una forma de ser y de hacer que tal vez solo los blancos comprendan. Yo me imagino, a pesar del transcurso del tiempo, aquella carga de Aparicio Saravia a pura lanza contra un batallón del ejército oficial para entrar en Rivera. Y muchos años después, me recuerdo, por ejemplo, la operación Retorno al País de Wilson Ferreira Lunate, el 16 de junio de 1984, enfrentando la dictadura, viniendo con una familia y con unos amigos en un barco, cuando consideraba de que era imprescindible estar aquí, pero lo hizo a través de una forma, ¿verdad?, que es muy propia de los blancos, de hacer de los blancos. Es lo que, de alguna manera, Fernando Oliú llamaba los blancos del ser, que para él era como ser varón o ser uruguayo, y que alguna vez alguna amiga me lo decía señalando, bueno, tú es porque pensás así sos blanco, o en realidad porque sos blanco estás pensando así. ¿Ya? Esa dialéctica. Y yo creo que de alguna manera, estos días pasa también que algunas cosas del senador Saravia tal vez uno las pueda entender muy bien, en tanto hay una identidad que va más allá de las posiciones que se ocupen personalmente en un determinado momento, porque hay una comunidad de sentido, hay una raíz común, de alguna manera, y lo que quiero decir que obviamente el libro de Ana no es un libro partidista, para nada. Ana es una intelectual, una historiadora independiente,
digamos, rigurosa en el manejo, digamos, de la documentación, en el esbozo interpretativo que realiza, siempre con una carga de poesía que uno ya quisiera tener. Pero en este caso, yo decía que la mesa no me va en saga porque Ana Ribeiro, la autora, va en busca de entender, de introducirse, ¿verdad?, en ese universo cultural que fue la revolución y que busca qué significó, qué sentido tenía ese caudillo que la encabezaba. De alguna manera, entonces, Ana Ribeiro va a buscar ese sentido de identidad, ese sentido de comunidad, digamos, de sentido que forma el Partido Nacional y esa comunidad de sentido que fue la revolución. Para ello, también recuerda el aporte del historiador norteamericano Charles Chastin, que habla con respecto a los blancos de una comunidad imaginada, de gente que se reconocía entre sí a través de símbolos relativos a una herencia y a un destino comunes. Por eso ve a Gumersindo Saravia y a Aparicio Saravia como símbolos de una identidad colectiva y lo llama héroes culturales. Ana Ribeiro en este libro va en busca de esa clave cultural, que agrega, acompaña y a la vez excede lo económico. Por eso dice, Saravia era algo más que aire libre y carne gorda, porque era parte de lo que alguna vez Tucho Metol Ferré significaba como la primera referencia identitaria a nuestros partidos, una comunidad de sangre. Y entonces Ana va en busca precisamente de esa idea de qué era este personaje, qué significaba, qué expresión cultural de alguna manera anidaba en sus actos y que explica de alguna manera el carisma de ese líder. Y decía, el gran hombre seguido por muchos resulta no ser tan distinto de sus seguidores, sino que emerge de ellos mientras que las lealtades se explican a la vez que explican el funcionamiento político. Y un poquito más adelante, tratando de captar la compleja elaboración de las memorias partidarias y la historia del país, recordaba a Mena Segarra cuando dice que, de alguna manera, cuando uno se acerca a estos procesos, a estos episodios, hay una atmósfera, un color, una estructura social, un conjunto de valores y de modos de encarar la vida, aunque hoy estén extinguidos. Entonces, la operación que de alguna manera me parece que hace la autora aquí es la de ir, digamos, hacia ese partido entendido fundamentalmente y primariamente como cultura. Y yo hago, de alguna manera, frente a ello, el movimiento, al contrario, opuesto, el de tratar de salir un poco de esa visión cultural para poder revisar el discurso nacionalista para que no quede anclado solamente en ese horizonte cultural. Es decir, aquí hay una tensión, me parece, historiográfica entre una lectura, una imagen reflejada, uno puede decir endogámicamente hacia la propia comunidad de los blancos. Y entonces todo eso, esa imagen de las batallas y de la revolución, expresa y comulga mucho con el sentido de los blancos. Pero al mismo tiempo es un problema de comunicación para aquellos que no lo son, para aquellos que no forman parte de ese universo cultural. Por eso uno dice, ¿cuál es esta relación entre la épica de la revolución y la modernidad? Y uno, simplistamente, podría decir, son opuestos, esa épica y la modernidad. Y nosotros creemos que no, pero sí creemos que hay que ser cuidadoso de no quedarse en un discurso que ancle,
digamos, de alguna manera a ese fenómeno de la revolución, digamos, en lo arcaico, en lo demasiado tradicional. Entonces digo, la historiografía de la revolución zarabista, casi monopólicamente de autoría blanca o nacionalista, se decanta hacia una beta predominantemente guerrera. Las crónicas de esta gesta revolucionaria, con su carga de emociones y de imágenes épicas, impresionaron siempre vivamente la psiquis y el sentimiento de las generaciones nacionalistas. Hay un recóndito goce en ese asomarse a la descripción de unos cuadros históricos llenos del colorido de las multitudes desarrapadas en armas, desplegando banderas, derrochando coraje en sus cargas a lanza. Hay una inclinación casi religiosa sobre una anécdota, sobre un gesto heroico, entregado en la esquina penumbrosa de una batalla, donde aquellos cruzados rozan la delgada línea, el breve tránsito entre la vida y la muerte. Hiere la emoción entre ver la figura electrizante de Aparicio en el medio de la batalla, flotando en la espuma de su poncho blanco y haciendo a su paso delirar las columnas de imantados guerreros. Todo ello envuelve a la vez un fuerte componente ético, el que juega todo, juega la vida, que es lo que más tiene, y la de los suyos, y el despliegue de una expresión estética que se manifiesta en la épica plasticidad de aquellos jinetes centauros. Hay en todo esto indudablemente, como decía, una comunión de sentido, un talante común, porque es una forma de ser y de hacer de los blancos que tal vez solo ellos entiendan. Sin embargo, planteo yo, debe advertirse que muchas veces, fuera de esa comunidad de ideas y sentidos, se comunica y proyecta todo esto por apelación a un imaginario que ancla a la colectividad política blanca en lo antimoderno. Casi en la precariedad, mirada desde nuestro tiempo, de un mundo arcaico y cerril, de un universo social que se alistó tras sus banderas, pero que estaba condenada a desaparecer. Hay un cultivo algo exacerbado de un imaginario destinado a sucumbir al tránsito de las épocas y un lenguaje cargado de episodios guerreros, pero que tiene una gran debilidad. Ni el lenguaje, ni lo que las imágenes evocan son capaces de dar cuenta de la impresionante modernidad y progresismo, de las banderas principistas que impulsaban y explicaban todo eso otro, tan vivo, de los episodios guerreros que conmueven la imaginación. Por eso digo, con Ana Ribeiro, con la autora, en verdad el sentido último que explica y justifica la revolución zarabista es lo que en dos líneas define Ana. Dice: el levantamiento del 97 peleó por las armas, el derecho a prescindir de las armas para ser oídos. No se da la medida entonces en que aquellas huestes guerreras y su caudillo, con sus banderas revolucionarias, sus cargas a lanza, empujaron el alumbramiento de nuestro sistema político moderno, contribuyendo a forjar ese carácter nacional que apela a resolver los pleitos ciudadanos en las urnas, que fue la primera fragua de una noción inclusiva de ciudadanía democrática que reconoce y legitima la presencia y la voz del otro. Incorporar, por ello, a Saravia a la mitología nacional como mera expresión del guerrero y de la revuelta es, en definitiva, funcional al imaginario fundacional del vallismo. Es, además, una simplificación riesgosa que, como advierte la historiadora Ana Ribeiro, transforma a Massoyer en la crónica de una muerte necesaria para que el vallismo pudiera implantar su estado de bienestar. Porque concebir a Saravia como la encarnación de lo rural y lo de tradicional por oposición a un valle, encarnación de lo moderno y lo urbano, no hace más que reproducir la tesis maniquea y simplista de civilización y barbarie. Todo ello termina siendo funcional al monopolio vallista del discurso de la modernidad y del progresismo. Una incisiva interpretación sobre este aspecto puede encontrarse en los historiadores Caetano y Rila. Dicen ellos: las guerras civiles son frontera. Como tal, unen y separan al mismo tiempo, cierran y abren una política. Pero si la radicamos o confinamos en el siglo XIX como su territorio natural, podemos caer en la tentación de validar con un cómodo golpe de vista
la hipótesis oculta que hace de aquel conflicto un episodio luctuoso de la premodernidad, políticamente casi vacuo, un canto del cisne del país criollo que por entonces ni siquiera barruntaba la idea democrática. Y de ser así, en consecuencia, el resto de la historia se encamina en beneficio del carácter fundacional del vallismo, fundacional de la modernidad y la democracia de partidos, todo lo cual es harto discutible, dicen estos autores. Por eso, Ana, que se inscribe en la nueva visión de la historia política, con un énfasis muy fuerte en la historia cultural, en el descubrimiento de los símbolos, de los imaginarios, de las retóricas, de los partidos, va casi hacia ese modo de ser de los blancos, mientras que este blanco casi quiere salir de un poco para poder también, digamos, comunicar otras cosas, digamos, que estaban contenidas, digamos, en esas banderas que desplegaba la revolución. Y lo que nos plantea entonces este tema es ese clivaje, entonces, entre tradición y modernidad. Y Ana nos previene desde el inicio sobre la simplificación que niega, dice, innegables complejidades mayores, y retrata a Pariso Saravia y su revolución de este modo: un caudillo tras conquistas electorales, las lanzas de la tradición en el umbral de la democracia, moderna agregaría yo. Y más adelante, pese a que su figura se asocia al poncho y la tradición, su rol político fue modernizador. Y esa efectivamente es también mi interpretación. Y en esto, donde yo interpelo a la propia historiografía blanca, yo diría que lo que busco es no quedarnos solamente en esas imágenes, digamos, de la revolución, sino también avisorar hasta dónde, digamos, esa revolución, digamos, ese mundo cultural de la pradera, ese mundo cultural criollo, sin embargo, era el que alumbraba, con sus banderas, con su lucha, la democracia política moderna. Por eso, digamos, hoy las ciencias sociales han superado la idea de que hay una confrontación, una dicotomía entre sociedad moderna y tradicional, e instaurado un creciente reconocimiento de la diversidad estructural de la modernidad, que requiere para su aprehensión indagar el carácter específico y contextual de los acontecimientos y los procesos históricos de cada formación histórica, con sus características peculiares e intransferibles de cambio social. De igual modo, las ciencias sociales han rebatido la teoría lineal del cambio social que oculta las ambigüedades y complejidades que tiene el fenómeno de la modernidad, tal vez por falta de aplicabilidad a la dinámica sociohistórica. Se han acumulado numerosas evidencias de sociedades que, habiendo realizado el salto a la modernidad, luego ingresaron en retrocesos, y también sobre que los procesos de cambio que se estructuran a las sociedades tradicionales no conducen necesariamente al desarrollo de sociedades modernas. De todo ello resulta que tradición y modernidad no son unidimensionales, que los procesos de modernización requieren muchas veces de una tradición como base de la solidaridad social de las unidades nacionales. Esto es, de que muchas veces el pasado sirve de soporte al futuro, la de tradición a la modernidad, especialmente en la esfera de los valores culturales y de la legitimidad política. Entonces, en este sentido, nos parece que el texto nos remite a una interpelación bien importante sobre este clivaje entre tradición, digamos, y modernidad. Y yo digo, si como algunos autores plantean de que Saravia y la revolución es casi una anécdota del último gaucho que se va, como una mirada casi arcaica de un país, es decir, que no siguió, uno se preguntaría, ¿cómo se explica que ese universo tradicional, o peor arcaico, como algunos dicen, se levantara contra un régimen oligárquico y excluyente de partido único, el colectivismo colorado, y reivindicara como norte su lucha a la defensa de la libertad y la pureza del sufragio frente al fraude cuartelero? La representación de las minorías, la mitad del país o más en realidad, frente a un sistema de mayoría excluyente, la convivencia y la tolerancia de los partidos en la cosa pública frente a una política de partido oficial enclavado en el poder por el fraude, por el uso de la maquinaria gobernativa, del aparato militar y la influencia directriz. ¿Dónde estaba la modernidad y de qué lado lo arcaico en esta ecuación?
¿Acaso la libertad y pureza del sufragio, las libertades